He sido guía de naturaleza en uno de los parques estatales de Estados Unidos durante casi una década. No voy a decir en cuál, en parte porque todavía trabajo allí y me gusta este empleo, pero también porque la administración ha dejado muy claro que no le agrada que el personal comparta ciertas experiencias que puedan afectar al turismo. Lo que estoy a punto de contarles ocurrió a lo largo de mis años de trabajo. Y aunque no puedo probarlo todo, he tratado de registrar los hechos con la mayor precisión que me permite mi memoria. La mayoría de los días son completamente normales. Guío grupos de senderismo, señalo plantas nativas, explico los esfuerzos de conservación y respondo preguntas sobre la fauna. El parque recibe miles de visitantes cada año, y el 99% del tiempo todo sale exactamente como se planea. Es ese otro 1% el que algunas noches no me deja dormir. Llamaré a la primera historia El Observador. Este incidente comenzó alrededor del 4.º año de mi empleo. Estaba guiando una caminata temprana de observación de aves cuando lo noté. Un hombre alto y extremadamente delgado, parado justo al borde del sendero. No estaba vestido como nuestros visitantes habituales. Mientras la mayoría llevaba ropa adecuada para caminar, él usaba una camisa abotonada, pantalones de vestir y zapatos formales que parecían sacados de otra época. Nada apropiado para estar en plena naturaleza. Ni siquiera formaba parte de mi grupo, pero asentí con cortesía al pasar. Él no respondió. Simplemente se quedó completamente inmóvil, observándonos a través de unos lentes gruesos. Me pareció extraño, pero pensé que solo era socialmente torpe y continué con el recorrido. Durante las semanas siguientes, seguí viendo al mismo hombre. Siempre solo, siempre con ropa anticuada sin importar el clima y siempre observando. Pero no el paisaje. Observaba a las personas. Llevaba una pequeña libreta y escribía en ella cada vez que algún visitante o miembro del personal hacía algo, por más insignificante que fuera. Después de la tercera vez que lo vi, se lo mencioné a mi supervisor. Lo llamaré Dave. «Ah, ¿te refieres al contador?», dijo encogiéndose de hombros. «Es inofensivo. Lleva años viniendo». «¿El contador?», pregunté. «Así le decimos. Nadie sabe su nombre real. Nunca ha causado problemas, así que la administración lo deja tranquilo». Eso pudo haber sido el final del asunto, pero un mes después, estaba guiando una caminata geológica cuando lo volví a ver. Esta vez estaba fotografiando metódicamente los vehículos del parque en el estacionamiento del personal. Algo en su forma sistemática de hacerlo me incomodó profundamente. Durante mi descanso para almorzar, decidí acercarme. Al aproximarme, noté que estaba dibujando algo en su libreta. Parecía ser un mapa del estacionamiento del personal, con los números de placa cuidadosamente anotados. «Disculpe, señor. ¿Puedo ayudarlo en algo?», pregunté. Levantó la vista. Su expresión era inquietantemente vacía. «Estoy catalogando», dijo con voz plana. «¿Catalogando qué exactamente?». «Patrones, movimientos del personal, puntos de acceso». Pasó varias páginas de su libreta y me mostró listas con nombres de empleados, horarios de llegada e información de vehículos. Mi nombre estaba ahí, con detalles sorprendentemente precisos sobre mi horario. «¿Por qué está siguiendo a los empleados del parque?», pregunté, tratando de ocultar mi incomodidad. «Este no es el único lugar», respondió, ignorando mi pregunta. «Hay otros 17, todos conectados. ¿Tiene permisos especiales?». «¿Qué? No entiendo a qué se refiere», dije. «Para las áreas restringidas, las secciones no públicas». Se inclinó un poco hacia mí. «¿Ha visto algo inusual durante su tiempo aquí?». Activé la radio para llamar a seguridad, pero cuando llegaron, el hombre ya se había marchado. Presenté un informe, pero la administración no pareció demasiado preocupada. Confirmaron que él visitaba el parque con regularidad desde hacía al menos 15 años. Sin embargo, de alguna manera, no tenían ningún documento oficial de identificación suyo en los archivos.
El observador desapareció durante unos 6 meses. Cuando regresó, algo era distinto. El color de su cabello había cambiado ligeramente. Usaba otros lentes, pero sus gestos y su estilo de vestir seguían siendo idénticos. Era como si alguien hubiera creado una versión ligeramente actualizada de él. Todavía aparece de vez en cuando. Otros empleados han reportado que hace preguntas similares sobre áreas restringidas y permisos especiales. La administración nunca lo expulsa del lugar, a pesar de algunas quejas de visitantes por su forma de mirar fijamente. A veces me pregunto si ellos saben exactamente quién es, y eso me asusta más que el propio hombre. La siguiente historia que voy a compartir la llamaré El rastreador del arroyo. Esta es más difícil de explicar racionalmente. Todo comenzó con rumores entre los guías temporales sobre algo que vivía en el sistema del Arroyo del Norte. La mayoría lo descartaba como las típicas historias de fogata para asustar a los nuevos. Pero había cierta coherencia en los relatos que despertó mi curiosidad. Las leyendas indígenas de la zona hablaban de un ladrón de piel o hombre hueco que cazaba cerca del agua, aunque la mayoría de los antropólogos las clasifican como cuentos de advertencia para mantener a los niños alejados de corrientes peligrosas. El agosto pasado, recibimos una alerta por un sistema de tormentas eléctricas severas que se aproximaba al parque. El procedimiento estándar es evacuar todos los campamentos en zonas remotas. A mí me asignaron revisar un sitio aislado cerca del Arroyo del Norte, la misma área mencionada en esas leyendas. Llegué al campamento alrededor de las 4 de la tarde, con el frente de tormenta visible en el horizonte. El lugar estaba abandonado, pero de una forma inquietante. La tienda estaba rasgada, no simplemente caída. Las pertenencias personales estaban esparcidas, como si alguien se hubiera ido con prisa, o más bien, en pánico. Pero no había sangre, ni señales evidentes de un ataque animal. Solo esa sensación perturbadora de que algo había salido muy mal. Lo reporté por radio. Me ordenaron regresar de inmediato debido a la tormenta que se acercaba. La ruta más rápida de vuelta era el sendero del arroyo, que sigue el curso del agua durante unos 5 kilómetros antes de conectarse con el camino principal. Con la oscuridad cayendo temprano por culpa de las nubes de tormenta, la visibilidad era muy mala. Después de aproximadamente 1 kilómetro, escuché chapoteos en el arroyo que no coincidían con el sonido normal del agua corriendo. Al principio pensé que era algún animal. Tenemos nutrias, castores y venados, pero esos sonidos parecían seguir mis movimientos. Cuando me detenía, se detenían también. Y cuando volvía a caminar, volvían conmigo. Aceleré el paso, convencido de que solo eran mis nervios y la tormenta jugándome malas pasadas con el oído. Entonces vi algo moverse por el rabillo del ojo. Definitivamente había algo avanzando a mi lado en el lecho del arroyo. Con la poca luz, solo podía distinguir una silueta borrosa, pero parecía moverse en 4 patas de una forma torpe y antinatural. Tenía más o menos el tamaño de una persona, pero se desplazaba con un movimiento brusco, casi arrastrándose. Ningún ser humano normal se movería así. Me repetí que debía ser un oso, aunque el patrón de movimiento no encajaba. Más adelante, el sendero cruzaba el arroyo por un pequeño puente peatonal. Cuando me apresuré a cruzarlo, sentí que algo salía desde abajo y me agarraba el tobillo con tanta fuerza que me dejó un moretón. Caí con fuerza, soltando mi linterna, que rodó y terminó iluminando algo que estaba trepando al puente. Lo que vi en ese breve instante me perseguirá el resto de mi vida. Tenía una forma humanoide, con extremidades largas y delgadas. Su piel era pálida, pero parecía empapada, con parches ausentes que dejaban ver algo oscuro debajo. Su rostro era horrible, casi humano, pero deformado, con ojos enormes que reflejaban la luz como los de un animal. Logré zafarme a patadas y retrocedí desesperadamente, agarrando mi bastón de senderismo. La criatura se lanzó contra mí, y yo le clavé el bastón en defensa. La punta metálica impactó lo que creo que era su hombro,
y emitió un chillido agudo y lastimero que no sonaba ni humano ni animal. Un relámpago iluminó todo, y cuando volví a mirar, la criatura había desaparecido. Corrí todo el camino de regreso sin detenerme una sola vez. Reporté el incidente de inmediato, mostrando el líquido oscuro y viscoso que había quedado en mi bastón y los moretones que empezaban a formarse en mi tobillo. La administración se llevó el bastón, documentó mis heridas y me puso en licencia pagada durante 2 semanas, registrándolo oficialmente como trauma posterior a condiciones climáticas peligrosas. Cuando regresé al trabajo, mi bastón había sido reemplazado por uno nuevo, y sin importar cuánto insistí, nunca me permitieron recuperar el anterior. Me informaron que mi reporte había sido archivado como posible encuentro con fauna silvestre, especie indeterminada. Mis solicitudes para ver el análisis de la sustancia en el bastón fueron rechazadas. Más tarde, otro guía me contó que en los últimos 10 años, varios excursionistas habían desaparecido en esa misma zona del arroyo. Todos los casos fueron clasificados como presunto accidente en la naturaleza, y en ninguno se recuperaron los cuerpos. Desde entonces, esa sección del arroyo fue cerrada por restauración ambiental, lo que sea que eso signifique, y ya no se asigna personal allí en solitario. Yo he rechazado todas las asignaciones en esa parte del parque, y la administración no ha insistido, lo cual me dice que definitivamente saben más de lo que dejan ver. A este siguiente incidente lo llamaré el fenómeno del sendero White Pines. Ocurrió durante mi 5º año en el parque. Tenemos un sendero bastante famoso, pero solo lo llamaré el circuito de White Pines. Tiene unos 6 kilómetros de caminata moderada, a través de una de las secciones más antiguas del bosque. Este sendero no tiene nada particularmente especial, excepto por un patrón extraño que noté al revisar reportes de incidentes durante una sesión de capacitación en seguridad. A lo largo de varios años, distintos excursionistas habían reportado experiencias casi idénticas. De alguna manera, perdían a su compañero de caminata en el sendero sin haberse separado nunca. En cada caso, la persona desaparecida terminaba siendo encontrada en la entrada del sendero, asegurando que llevaba horas allí después de separarse del grupo. Todos decían haber sentido una desorientación repentina antes de aparecer de nuevo en el inicio del camino. La administración descartaba esto como simple confusión de orientación, pero la similitud de los reportes me llamó la atención. Todos los incidentes que leí habían ocurrido en el mismo tramo de unos 800 metros del sendero, siempre entre las 3 y las 4:30 de la tarde, y todos durante el mes de octubre, curiosamente. Así que cuando llegó octubre de ese año, me ofrecí como voluntario para guiar la mayor cantidad posible de recorridos por White Pines. Quería observar ese tramo por mí mismo. Durante 3 semanas no pasó nada extraño. Entonces, el día 27, mientras guiaba a un grupo de 5 excursionistas, tuve mi oportunidad. Llegamos a la sección famosa alrededor de las 3:15. Estaba extremadamente atento a todo lo que me rodeaba y contaba al grupo una y otra vez para asegurarme. El lugar se veía normal, nada raro, nada fuera de lo común. Al doblar una curva del sendero hice otro conteo. 4 excursionistas. Faltaba alguien. Había desaparecido un hombre de mediana edad al que llamaré Paul. Estaba caminando con su esposa, pero se había esfumado. Su esposa, Linda, estaba comprensiblemente alterada. Estaba justo a mi lado hace un minuto, insistió. Le estaba contando sobre el pájaro que vimos, y cuando me giré para señalarlo, ya no estaba, dijo. Simplemente había desaparecido. Retrocedimos unos 45 metros. No había senderos secundarios, ni caídas pronunciadas, nada que pudiera explicar una desaparición tan repentina. Así que lo reporté por radio. Mientras esperábamos al guardabosques de refuerzo, hicimos una búsqueda rápida en los alrededores. ¿Escuchó algo extraño antes de notar que Paul había desaparecido? Le pregunté a su esposa. No, nada.
Pero justo antes de darme cuenta, me sentí rara. Se me taparon los oídos y por un segundo, todo quedó en silencio. Pensé que era por la altitud o la presión. Ese detalle no aparecía en ninguno de los reportes que había leído. Cuando llegó el refuerzo, me indicaron que continuara la caminata con los demás visitantes, mientras ellos realizaban una búsqueda más exhaustiva. El procedimiento normal habría sido evacuar a todo el grupo. Por eso, esa instrucción me sorprendió. Me dio la impresión de que esperaban que Paul apareciera por su cuenta en la entrada del sendero. Y así fue. Cuando completamos el circuito una hora después, ahí estaba Paul, sentado en una banca junto al mapa en la entrada del sendero. Se veía ileso, pero completamente confundido. Un guardabosques ya estaba con él, tomando notas. Me acerqué mientras mi grupo se reunía con Paul entre abrazos de alivio y preguntas. «No entiendo qué pasó», explicó Paul. En un momento caminaba junto a mi esposa, y al siguiente me sentí mareado. Todo quedó en silencio, y de repente, estaba parado al inicio del sendero. Según mi reloj, eso fue hace más de 2 horas. Comparé su reloj con el mío. El mío marcaba las 4:45 de la tarde, pero el suyo se había detenido a las 3:17. El guardabosques que lo estaba entrevistando me miró con una expresión de advertencia. «Gracias por traer al resto del grupo de vuelta sano y salvo. Yo me encargo del reporte de este caso». Más tarde esa noche, intenté acceder al informe del incidente, pero descubrí que había sido clasificado como un evento médico, y el resto del contenido estaba restringido. Cuando le pregunté a mi supervisor al respecto, se puso inusualmente severo. «No vamos a hablar de eso. Si tiene que ver con White Pines, no quiero oírlo». Insistí para obtener más información, y lo único que logré fue que me dijera que algunos lugares simplemente son raros. Mi última historia se llama El excursionista doble. Quizás sea la más extraña de todas, porque desafía cualquier explicación racional que haya podido encontrar. La primavera pasada, estaba guiando a un pequeño grupo de 8 excursionistas por nuestro sendero Ridgeline. Es un circuito moderado de unos 10 kilómetros, con vistas espectaculares del valle. Entre ellos había una mujer de mediana edad llamada Karen, que llevaba unos llamativos pantalones amarillos de senderismo y una chaqueta cortavientos azul. Después de unos 3 kilómetros, nos detuvimos en una pequeña cascada para tomar fotos y descansar. Hice un conteo rápido. Solo había 7 personas. Karen había desaparecido, pero nadie la había visto regresar. Justo cuando iba a pedir ayuda por radio, otro guía llamó para decir que Karen estaba en el mirador principal. Eso me confundió. El mirador todavía quedaba a más de 1 kilómetro de distancia. No había atajos ni rutas alternas. Pensé que debía tratarse de otra mujer con ropa parecida, así que continuamos. Cuando llegamos al mirador, unos 40 minutos después, ahí estaba Karen, tomando fotos del valle. Me acerqué y le pregunté si de alguna manera se había adelantado al grupo. «No, he estado con todos todo el tiempo», insistió, claramente confundida por mi pregunta. No insistí más en ese momento. Supuse que tal vez había contado mal antes. Completamos el circuito y regresamos al centro de visitantes aproximadamente a las 2:30 de la tarde. Estaba llenando mi informe del recorrido cuando, para mi sorpresa, Karen entró por la puerta principal a las 2:50, todavía con los mismos pantalones amarillos y la chaqueta azul. Esta segunda Karen se acercó a mí y se disculpó por haberse quedado atrás del grupo. Dijo que se había detenido a fotografiar un pájaro, que nos perdió de vista y que luego encontró el camino de regreso por su cuenta. Me quedé helado. Revisé las fotos del recorrido. Encontré imágenes de Karen en la parada de la cascada y otras donde ya aparecía en el mirador cuando nuestro grupo apenas estaba llegando. En una foto grupal tomada por otro excursionista, ella aparece al fondo en el mirador y, al mismo tiempo, está en primer plano con nuestro grupo. Se las mostré discretamente a Karen, esperando que tuviera alguna explicación. Una gemela,
una pariente, algo. El color se le fue del rostro mientras miraba las imágenes. Eso no es posible, susurró. Vi cómo le temblaban las manos mientras sostenía mi cámara. Nunca estuve sola en ese mirador antes que el grupo. Esa soy yo. Definitivamente soy yo, con la misma ropa, todo igual. Pero no soy yo. No recuerdo haber hecho esa pose ni haber estado ahí sola. Cuando revisamos las grabaciones de seguridad del centro de visitantes, se veía claramente a Karen entrando con nuestro grupo a las 2:30, sin registros previos ese día. Sin embargo, mis fotos con marca de tiempo la mostraban en el mirador mucho antes de que llegáramos. Mientras Karen revisaba su propia cámara, su angustia aumentaba. «Estas no son mis fotos», dijo, pasando imágenes de secciones del sendero que no habíamos recorrido, formaciones rocosas que no estaban en nuestra ruta. Yo no tomé esto. Nunca he visto estos lugares. La administración del parque intervino rápidamente. Llevó a Karen a una oficina privada y despidió al grupo con pases gratuitos. A mí me ordenaron completar mi informe sin mencionar el incidente y borrar todas las fotos que había tomado. Nunca volví a ver a Karen, pero, de vez en cuando, recibo evaluaciones de visitantes en las que mencionan eventos o conversaciones de mis recorridos que no recuerdo haber tenido, a pesar de que figuro oficialmente como el guía responsable. Me llamo Oliver. Tengo 24 años y trabajo en una tienda de antigüedades en el centro de la ciudad. Aunque a lo largo de los años he visto pasar por la tienda objetos bastante interesantes, normalmente mis días eran tranquilos y, para ser honesto, aburridos. A veces nos llegaban muebles más viejos que yo. Un día, durante mi turno, estaba barriendo el piso y tratando de terminar mis tareas de cierre, ya que había estado todo muy lento por culpa de una tormenta eléctrica. Mi jefe me dijo que, cuando terminara la lista de cierre, podía cerrar e irme a casa. Me dirigía hacia la parte de atrás para guardar la escoba y buscar el trapeador cuando escuché sonar la campanilla de la puerta. Volví al frente, cerca del mostrador, pero no vi a nadie. «¿Hola?», llamé mientras sentía un escalofrío extraño recorrerme la espalda. Entonces lo vi. Apoyado contra la pared había un cuadro hermoso. El cuadro mostraba un pozo de los deseos en medio de una zona boscosa durante el otoño. Me enamoré de él al instante, pero no podía entender de dónde había salido ni quién lo había pintado, porque, para mi sorpresa, no tenía ninguna firma. De inmediato llamé a mi jefe para preguntarle si sabía de alguien que hubiera pasado a dejar un cuadro. No tenía idea de lo que le estaba hablando, y dijo que lo revisaría por la mañana. Cerré la tienda y comencé la caminata de 10 minutos hasta mi apartamento. Pensé en ese cuadro durante todo el camino. No reflexioné sobre lo extraño que era que hubiera aparecido de la nada. En cambio, estaba concentrado en lo mucho que lo quería para mí. Era como tener antojo de un cigarrillo, y era el apego más raro que había sentido jamás por un objeto. Esa noche, en la cama, imaginaba en qué pared de mi casa colgaría el cuadro y cómo pasaría el tiempo, cómodo en mi hogar, solo admirándolo. Al día siguiente, sentí una urgencia enorme por llegar al trabajo y asegurarme de que no le hubiera pasado nada al cuadro. Caminé rápido hasta la tienda, sin siquiera tomarme mi café de la mañana. Al llegar, mi jefe me saludó con un buenos días. Le pregunté si ya había visto el cuadro y me dijo: «Sí, y es raro, porque yo tampoco tengo idea de dónde salió». Entonces le pregunté: ¿y cuánto cree que vale? Con una pequeña risa, mi jefe me miró y respondió: «¿Por qué? ¿Te interesa?». Asentí con la cabeza, esperando una respuesta seria. Como no tiene firma del artista y no sabemos qué tan viejo es ni de dónde viene, considéralo tuyo, dijo. Le di las gracias una y otra vez, lleno de emoción, con unas ganas repentinas de agarrar el cuadro y salir corriendo a casa para colgarlo en la pared. Pero no podía.
Todavía tenía toda la jornada por delante, y ese día se me hizo eterno. De vez en cuando miraba el cuadro. Cada vez me costaba más apartar la vista de él. Solo quería volver a casa. Al cerrar la tienda al final del día, caminé a casa sintiéndome completamente feliz, sabiendo que en mis 2 días libres podría colgar el cuadro donde quisiera y disfrutarlo. Decidí ponerlo en la pared de la sala, una pared que podía ver desde mi habitación. Mi apartamento era bastante pequeño, así que incluso acostado en la cama podía ver el cuadro. Una vez colgado, me senté en mi sillón y encendí el televisor. Me tomé un par de tragos para relajarme. Al poco tiempo, sentí como el sueño me vencía. De repente, escuché un susurro débil. Sonaba como la voz de una mujer. Me levanté y miré alrededor del cuarto, buscando el origen de esos susurros, hasta que mis ojos se posaron en el cuadro. Me quedé paralizado. Me acerqué lentamente. Y entonces la vi. Dentro de la imagen, una mujer vestida de blanco estaba sentada en el borde del pozo. Sentí cómo se me aceleraba el pulso. No puede ser, pensé. La mujer estaba susurrando. El dibujo de una mujer estaba susurrando, pero no podía entender lo que decía. Me incliné para escuchar mejor, y ella comenzó a caminar hacia mí, sin dejar de murmurar. En un abrir y cerrar de ojos, me agarró del cuello de la camisa y empezó a jalarme. Apoyé ambas manos en la pared y empujé con todas mis fuerzas, presa del pánico, luchando por liberarme. En el último instante posible, desperté. Estaba en mi sillón, con el sonido bajo y confuso del televisor de fondo. Totalmente en shock, corrí hacia el cuadro y vi que no tenía nada fuera de lo normal. Mi mente se sentía algo nublada, pero lo atribuí al whisky y a estar medio dormido. Fui al baño a cepillarme los dientes antes de acostarme. Al mirarme en el espejo, mi reflejo me reveló algo absolutamente aterrador. El lado derecho del cuello de mi camisa estaba roto. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Me convencí de que solo necesitaba dormir más. Me fui a la cama después de cerrar la puerta, para no poder ver el cuadro. En algún momento desperté en completo silencio. Me levanté y fui a la sala para revisar el cuadro, cuando noté algo que no había visto la noche anterior. El fondo alrededor del pozo había cambiado. Había pasado del otoño a una especie de invierno. Las hojas de colores ya no llenaban los árboles. En su lugar, había ramas desnudas que se extendían por el lienzo como manos tratando de agarrarme. Lo peor de todo era que sentía constantemente el impulso de estar cerca del cuadro. No importaba lo que hiciera ni a dónde fuera, siempre estaba pensando en él. Los 2 días siguientes fueron normales, tan normales como podían serlo. Llegó el lunes, y me encontraba extremadamente aburrido en el trabajo. Así que decidí usar la laptop del negocio para investigar un poco sobre el cuadro. Como no dejaba de pensar en él, estuve buscando durante horas, incluso usando búsquedas inversas de imágenes en Google. No encontré absolutamente nada. Pasé las semanas siguientes obsesionado con descubrir exactamente de dónde había salido el cuadro y qué lo había inspirado. ¿Sería un pozo real de la zona? Mientras tanto, tenía sueños extremadamente vívidos sobre la mujer de blanco. Mi impulso constante por estar cerca del cuadro chocaba con un miedo intenso a acercarme a él. Vivía atrapado entre esas 2 sensaciones opuestas. Esto continuó durante bastante tiempo, hasta que un día decidí ir al museo local en busca de respuestas. Le pedí ayuda a uno de los señores mayores que trabajaban allí. Le mostré una foto del cuadro y le pregunté si había visto algo parecido al pozo en la zona. «Ah, ese es el pozo maldito», dijo de repente. «Sígueme». Sin decir una palabra más, lo seguí hasta una vitrina de cristal que contenía fotografías antiguas y recortes de periódicos. Y ahí estaba, en blanco y negro, una foto del pozo rodeado de árboles. Uno de los artículos llevaba por título «El pozo maldito», y contaba la historia de una mujer y sus 4 hijos, cuyos restos fueron encontrados dentro del pozo.
El periódico estaba fechado el 20 de octubre de 1932. También decía que la mujer y sus hijos habían estado desaparecidos durante poco más de un año antes de ser encontrados. Escuchar al hombre explicarme esos artículos y decirme que casi nadie preguntaba nunca por ese pozo me dejó profundamente inquieto. Luego me mostró una fotografía de la mujer. Se me revolvió el estómago. Ahí estaba ella, con un vestido blanco. La misma mujer que me había agarrado del cuello de la camisa e intentado arrastrarme dentro del cuadro. Le pregunté si sabía dónde estaba ubicado el pozo. Me dijo que, después de encontrar los restos, el pozo fue sellado poco tiempo después, y que para entonces, cualquier rastro ya debía estar cubierto por años y años de vegetación. Salí de ahí completamente confundido. El camino de regreso a casa fue borroso. Solo podía pensar, ¿cómo era posible que todo esto me estuviera pasando a mí? Cuando llegué, decidí experimentar un poco. Me senté en mi sillón y me serví un trago. Necesitaba volver a vivirlo. Era como si estuviera adicto a estar cerca del cuadro, sin importar lo incómodo que me hacía sentir. Después de unos 3 tragos y de pasar un rato en el celular, volví a sentir los ojos pesados. Y otra vez, escuché el susurro. Miré el cuadro, sintiendo cómo me atraía. Me levanté y me acerqué con cautela, pero mientras más me aproximaba, más bajo se volvía el murmullo. Miré dentro del pozo. La mujer de blanco no estaba. Me incliné un poco más. De repente, sentí 2 manos heladas sobre la parte superior de mi espalda. Me giré. La mujer de blanco estaba detrás de mí. Me empujaba hacia el cuadro mientras yo gritaba. Luché con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Ella me empujó dentro del cuadro. Me zumbaron los oídos y quedé desorientado. Tropecé hacia el pozo, mareado, buscando algo de qué sujetarme para no caer. Entonces lo vi. Grabado en una de las piedras del pozo, estaba mi nombre. Pasé los dedos por las letras y, de pronto, desperté de nuevo en mi sillón, empapado en sudor. Me levanté y me encerré en mi habitación, poniendo toda la distancia posible entre el cuadro y yo. Al día siguiente, llevé el cuadro detrás del edificio de mi apartamento y lo quemé. Sentí alivio y al mismo tiempo una especie de tristeza mientras lo veía arder. Nunca volví a tener una experiencia como esa en mi apartamento, pero desde entonces no vuelvo a tener cuadros en mi casa. A veces, sin embargo, sigo teniendo pesadillas sobre todo lo que pasó. Todavía me pregunto, ¿por qué yo? ¿Cuál era la intención de esa mujer de blanco? ¿Y de quién había sido el cuadro antes que yo? Son preguntas que nunca tendré respuesta. Comencé como bombero en el ya lejano año 1992. Fue un proceso largo, con horas y horas de entrenamiento. Durante ese tiempo, acababan de inaugurar un memorial en honor a uno de nuestros bomberos veteranos que había fallecido en servicio. Al parecer, había quedado atrapado dentro de una casa en llamas después de lograr sacar a varios niños, y encontraron sus restos horas después, cuando el incendio por fin había sido controlado. Más tarde, se descubrió que había acelerantes en el fuego y una hornilla de la estufa encendida. El incendio había sido brutal y, en total, murieron 3 personas. Los padres de los niños y el señor Arlek, el bombero que luchó hasta el final para salvarlos. Yo no sabía muy bien cómo rendirle respeto a un hombre tan valiente al que nunca había conocido personalmente, así que decidí llevar flores frescas todos los meses a su memorial. Para mí, ese lugar se convirtió en un recordatorio constante del precio máximo que uno puede pagar y del riesgo que implica salvar vidas. Con el paso de los años, vi crecer a los niños que él había salvado. Quedaron al cuidado de su tía y crecieron rápido. Se convirtieron en adolescentes responsables, aplicados, que ya habían estado varias veces en el cuadro de honor.
Siempre pensé que el señor Arlech se habría sentido orgulloso de las vidas que había protegido. Sin darme cuenta, llegó 1999. Para entonces, yo ya entrenaba a nuevos reclutas. Siempre los llevaba frente al memorial, ya un poco desgastado por el tiempo, y les contaba su historia, su valentía y el sacrificio que había hecho. Cada año, eso dejaba a los nuevos en silencio, con un respeto solemne, y varios adoptaron también mi costumbre de llevar flores. Ese verano empecé a atender incendios más serios. En solo un mes tuvimos 13 llamadas. Había una sequía, algo que la mayoría de los bomberos teme profundamente. Durante una sequía, incluso el pasto se vuelve como una caja de fósforos, listo para encenderse. Recuerdo especialmente cuando una granja local se prendió en llamas y el fuego alcanzó el granero. Escuché los chillidos desesperados de los animales atrapados adentro y sentí ganas de vomitar. Logramos apagar el fuego, pero para entonces todos habían muerto. El granjero estaba destrozado, viendo cómo su ganado y sus cosechas quedaban reducidos a cenizas. Fue un verano extraño, inquietante. Con el tiempo empezamos a notar un patrón. Los incendios parecían dirigidos, intencionales. No sabíamos quién ni por qué, pero estaba claro que algo o alguien estaba detrás de toda esa destrucción. 14 grandes granjas, 2 casas familiares y un bar en las afueras del pueblo terminaron consumidos por las llamas. Como todos mis compañeros, yo no dejaba de preguntarme quién podía estar haciendo eso. ¿Sería alguien desequilibrado que solo quería ver arder el mundo? ¿Alguien que disfrutaba el caos y las miradas destrozadas de las familias? Revisábamos cada caso junto con la policía buscando señales de incendio provocado. En apariencia, todo parecía más o menos normal, salvo algunos detalles. Un tanque de gasolina fuera de lugar, una motocicleta demasiado cerca de una pared con el motor encendido, cosas así. Cada una podía parecer un accidente, pero tantas coincidencias juntas ya no parecían casualidad. La policía comenzó a patrullar con mucha más frecuencia. Veía pasar patrullas casi cada media hora. Era inquietante. Un recordatorio constante de que algo andaba mal. Una noche, entre patrullaje y patrullaje, empecé a sentir que algo no estaba bien. Estaba en la estación, haciendo mantenimiento a los camiones, cuando me invadió una sensación extraña. Sentí la necesidad de revisar todo el edificio. Lo hice, pero no encontré nada fuera de lugar. Ojalá pudiera decir que eso me tranquilizó, pero no fue así. Estaba nervioso. Años de entrenamiento me decían que algo estaba mal, aunque no supiera qué. Era como si hubiera electricidad en el aire. Se me erizaban los brazos y sentía escalofríos recorrerme el cuerpo. Salí a revisar afuera de la estación, pero tampoco encontré nada. Empecé a pensar que solo estaba paranoico. Volví a trabajar en los camiones, puliendo las mangueras. Mientras llenaba el tanque de agua, noté algo parpadear por el rabillo del ojo. Una vela. No me habría sorprendido que alguien hubiera encendido una para que el lugar oliera mejor, pero la llama se movió y desapareció de mi vista. En ese momento, todas las alarmas en mi cabeza se encendieron. Me acerqué a las ventanas y traté de ver qué estaba pasando. Lo único que vi fue esa llama moviéndose alrededor del edificio. Entré en pánico, pensando que alguien estaba a punto de incendiar la estación. Abrí la puerta de golpe y salí corriendo tras la luz, pero no vi a nadie, solo esa llama titilante. Por un instante, se quedó quieta. Y entonces vi algo que nunca olvidaré. De la llama empezó a formarse una silueta. Lo juro por mi vida. Tomó la forma de una persona, de pie junto al memorial. Estaba aterrorizado. No entendía lo que estaba viendo. Pero, poco a poco, el miedo empezó a desaparecer. No sé por qué, pero todo se sentía tranquilo, relajado, como si nada malo pudiera pasar. La figura hecha de fuego levantó lo que parecía ser un brazo, como en un saludo.
Sin pensarlo, le devolví el gesto. Entonces, la figura comenzó a encogerse, a desvanecerse, hasta desaparecer por completo. Al día siguiente, le conté todo al jefe. Entonces me explicó que habían capturado a un pirómano serial cuando intentaba incendiar la biblioteca local. Me quedé en shock, y en ese momento pensé que tal vez había sido el señor Arlech, dándonos una señal, diciéndonos que todo iba a estar bien. He guardado esta historia durante muchos años. No porque no quisiera contarla, sino porque durante mucho tiempo no entendí realmente la gravedad de lo que me había pasado. No fue hasta que cumplí 22, tal vez 23 años, que empecé a ver todo con otros ojos. Esto ocurrió cuando yo tenía 14 años, estaba en 9º grado, y todavía veía el mundo con una ingenuidad que hoy me parece increíble. En ese entonces caminaba sola por las tardes sin miedo, sin pensar que algo malo pudiera pasarme. Aquella vez venía de hacer trabajo voluntario, tranquila, concentrada en mis propios pensamientos. Era una tarde de verano, con una brisa cálida y un cielo bonito. Estaba a solo 3 cuadras de mi casa. Lo recuerdo todo con mucha claridad. Caminaba por una avenida principal, bastante transitada, y justo estaba pasando frente a un KFC, cuando una camioneta se detuvo a mi lado. Dentro iba un hombre que yo nunca había visto. Parecía tener entre finales de sus 30 y principios de sus 40. Bajó un poco la ventana y me preguntó, con voz tranquila, si quería que me diera un aventón. Yo, sin pensarlo mucho, le respondí, no, gracias. Entonces me dijo algo que me hizo dudar. Aseguró que era el tío del chico con el que yo estaba saliendo en ese momento, un novio que, siendo honesta, no valía mucho la pena. Dijo su nombre, lo mencionó directamente, como si de verdad lo conociera. Insistió otra vez. Vamos, súbete, yo te llevo. Sonrió levemente. Tal vez dijo más cosas, pero ya no las recuerdo con claridad. En ese momento, siendo tan ingenua como era, pensé que no había nada raro. Si conocía a mi novio, si sabía su nombre, entonces debía ser verdad. Así que le dije, está bien. Recuerdo perfectamente ese instante. Ya tenía la mano en la manija de la puerta, ya la estaba abriendo, cuando algo dentro de mí se encendió. Fue una sensación rara, como una alarma silenciosa. Lo vi. Vi cómo se emocionó demasiado al notar que yo iba a subirme. No fue una reacción normal. Parecía sorprendido, casi desesperado, como si no pudiera creer que yo hubiera dicho que sí. De inmediato empezó a tirar todo lo que tenía en el asiento del copiloto al piso del carro. Eran cosas sin sentido, papeles, lo que parecían juguetes de bebé, objetos desordenados, como si no esperara que alguien se sentara ahí. Mientras hacía eso, yo miré hacia la calle, hacia el horizonte, donde el sol ya empezaba a esconderse. Pensé en lo bonito que estaba el atardecer, y al mismo tiempo, en lo extraño que se estaba volviendo todo. De repente, ya no me sentí cómoda. Todo en su comportamiento gritaba que algo no estaba bien. Entonces cerré la puerta sin subir y le dije, ¿sabes qué? Mejor voy a caminar. Gracias. Y empecé a alejarme. El hombre se quedó mirándome confundido, sin decir nada. No insistió. No discutió. Simplemente arrancó rápido y se fue. Yo seguí mi camino como si nada. Llegué a mi casa, hice mis cosas, continué con mi vida. En ese momento no pensé que hubiera pasado algo importante. Para mí, solo había sido una situación rara, nada más. No sé exactamente cuánto tiempo pasó. Tal vez una semana, tal vez solo unos días. Un fin de semana, más o menos. Después, un día en la escuela, estaba almorzando con mi hermana, una amiga y ese novio de entonces. Entre risas y conversación normal, mencioné el asunto sin darle importancia. Dije algo como, oye,
Tu tío me ofreció llevarme a casa el otro día. Él me miró confundido y respondió, ¿qué tío? Yo dije, no sé, un tipo que dijo que era tu tío. Entonces describí al hombre, cómo se veía, la camioneta, todo. Él me escuchó en silencio. Cuando terminé me dijo, no sé quién es ese. Yo me encogí de hombros y respondí, bueno, no sé. Dijo que te conocía, hasta dijo tu nombre. En ese momento vi algo que nunca voy a olvidar. Su rostro cambió por completo. Se puso pálido. Toda la sangre pareció desaparecerle de la cara. Sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo, sorpresa y comprensión, como si de repente hubiera entendido algo terrible. Pero no dijo nada. Nadie dijo nada. El tema murió ahí. Nadie volvió a mencionarlo. Y yo tampoco. Con el tiempo, lo olvidé por completo. Pasaron los años. Crecí, maduré. Empecé a escuchar historias reales, relatos de secuestros, de trata, de personas desaparecidas, de engaños. Y un día, casi sin aviso, todo volvió a mi mente. Ese recuerdo, ese hombre, esa camioneta, ese instante frente al KFC. Y entonces lo entendí. Entendí que lo que me pasó no fue algo pequeño, no fue una anécdota rara, fue algo aterrador. Más adelante supe que ese novio tenía enemigos, personas vinculadas a pandillas, gente que lo odiaba de verdad. Mi conclusión, con el tiempo, fue clara. Ese hombre probablemente estaba relacionado con alguno de ellos. Tal vez era un familiar, tal vez alguien enviado por ellos. Y yo, como su novia, era un blanco perfecto. Pensar en eso me heló la sangre. Pensar en lo que pudo haber pasado si yo hubiera subido. Pensar en que quizá no estaría aquí hoy contando esta historia. Todo dependió de un segundo, de una sola mirada, de una sola sensación en el estómago, de ese instante en el que noté su desesperación y entendí, sin saberlo conscientemente, que algo estaba mal. Hoy tengo 29 años. Estoy felizmente casada. Tengo 2 hijos maravillosos. Tengo una vida que amo. Y cada vez que pienso en esa tarde, agradezco haber escuchado mi intuición. Agradezco haber tenido el valor, aunque fuera sin entenderlo, de alejarme. Por eso quise contar esto. Porque a veces no pasa nada. Pero a veces, ese pequeño detalle extraño, esa sensación incómoda, puede salvarte la vida. Cuídense. Escuchen su instinto. No minimicen las señales. Los depredadores existen. Están ahí afuera, mezclados entre la gente normal. Y muchas veces, solo necesitamos un segundo de claridad para escapar. Soy una chica de 17 años, y hace un tiempo, conseguí un trabajo haciendo jardinería para una mujer mayor a la que voy a llamar Carly, por privacidad. Antes de contar lo que pasó, necesito dar un poco de contexto para que todo tenga sentido. Conseguí ese trabajo unos meses antes porque quería ganar dinero extra. Tenía muchas ganas de ir a un concierto que se hacía al otro lado del país, pero con mi otro empleo no me alcanzaba para ahorrar lo suficiente. Así que acepté este trabajo sin pensarlo demasiado, solo viendo la oportunidad de juntar rápido algo de dinero. La primera vez que llegué a la casa, pensé que me había equivocado de dirección. Todo estaba cubierto de maleza, descuidado, como si nadie hubiera vivido ahí en años. El jardín parecía abandonado, las plantas crecían sin control, y el lugar tenía un aire extraño, vacío. Justo cuando estaba revisando la dirección en mi celular, apareció una mujer desde el interior de la casa. Era Carly. Me preguntó si yo era Bianca y le dije que sí. Entonces me invitó a pasar y me mostró el lugar. Desde ese primer día, algo se sintió raro. La casa por dentro también se veía vieja, polvorienta, como congelada en el tiempo. Me explicó que había estado fuera durante varios meses y que las personas que cuidaron la casa no la respetaron. Yo le creí, aunque en el fondo no me sentí del todo tranquila. Durante las siguientes semanas, mi trabajo consistió en limpiar el jardín, quitar hierbas,
ordenar un poco el terreno. Carly me comentó varias veces que quería contratar a más gente. Así fue como mi amiga Amanda empezó a trabajar ahí también. Poco después se unió otro chico. Se llamaba David. Tenía 13 años y ese era su primer trabajo. Al principio parecía tímido, pero cumplidor. Sin embargo, con el paso de los días, Carly empezó a quejarse mucho de él. Decía que era flojo, que llegaba tarde, que perdía sus herramientas. Incluso una vez lo acusó de haberle robado una palita de mano. Una semana antes de que todo pasara, Amanda y yo notamos que David ya no iba a trabajar. Simplemente dejó de aparecer. Pensamos que había renunciado o que Carly lo había despedido. No le dimos demasiada importancia, porque ella siempre hablaba mal de él. Para nosotras, tenía sentido que ya no estuviera ahí. El día del incidente, Amanda y yo estábamos trabajando juntas en la parte delantera del jardín. Normalmente cada una trabajaba en un área distinta, así que fue agradable poder charlar mientras quitábamos hierbas. Ya llevábamos varias horas trabajando, así que hacía bastante calor. Empezamos a hablar de la escuela, de exámenes, de tareas, y sin darnos cuenta, terminamos hablando de David. Mientras metía las hierbas en un balde, le dije, «Oye, ¿sabes qué pasó con David? Hace rato que no lo veo». Amanda respondió, «Justo iba a preguntarte lo mismo. ¿Tú crees que renunció?» Antes de que pudiera contestar, Carly apareció frente a nosotras casi de la nada. Tenía el rostro tenso, molesto. Nos miró fijamente y dijo, «Se fue, y ya no hablen de ese chico. Era el peor trabajador, nunca escuchaba». La última parte la dijo casi susurrando, con rabia. Luego se dio la vuelta y se fue hacia la parte trasera de la casa, murmurando cosas que no logramos entender. Amanda y yo nos miramos en silencio. Nos sentimos incómodas, nerviosas. Algo en su actitud nos dejó inquietas. Después de eso seguimos trabajando sin hablar. Una hora más tarde, habíamos llenado 7 baldes de hierbas. Los llevamos atrás con una carretilla. Cuando llegamos, Carly nos dijo que vaciáramos todo en el montón de compost y que luego echáramos tierra encima. También nos advirtió que no removieras lo que ya estaba ahí, solo que lo cubriéramos. Eso nos pareció raro, porque normalmente nos pedía que niveláramos el montón antes de agregar más cosas. Además, hacía 2 semanas que no hacíamos trabajo de deshierve, así que el compost anterior ya debería haberse descompuesto casi por completo. Sin embargo, cuando llegamos, vimos un enorme montón en el centro. Era mucho más grande de lo normal. Nos miramos, nos encogimos de hombros y tiramos las hierbas encima. Entonces notamos el olor. Era horrible, muy fuerte, podrido. Carly hacía algo que llamaba té de hierbas, una mezcla de plantas, agua y aceite de pescado que dejaba fermentar durante días. Siempre olía mal, pero esta vez era distinto. Tenía un fondo a animal muerto. Aún así, pensé que solo era el líquido. Mientras empezábamos a echar tierra encima, sentí una curiosidad extraña. Algo no encajaba. Carly nunca dejaba el montón sin acomodar, a menos que quisiera ocultar algo. Sin pensarlo mucho, empecé a cavar con las manos un pequeño hueco. Fue el peor error de mi vida. Mis dedos tocaron algo frío, duro, inmóvil. Retiré la mano de golpe. El corazón me latía con fuerza. Me incliné y miré dentro del agujero. Lo que vi me dejó sin aire. Solté un jadeo que hizo que Amanda se acercara. Ella miró también. Se tapó la boca para no gritar. Su cara se volvió blanca. Yo sentí cómo la sangre se me iba del rostro. Eran las 11 de la mañana. Solo nos quedaba 1 hora de trabajo. «No podemos decir nada», le susurré. «Tenemos que actuar normal». Amanda asintió, temblando. El resto del tiempo fue una pesadilla borrosa. Seguimos trabajando como si nada. Yo sentía que alguien nos observaba. Tenía la sensación constante de que unos ojos se clavaban en mi espalda. Pero no miré atrás. No me atreví.
Cuando sonó mi alarma avisando que faltaban 5 minutos, casi lloré de alivio. Le avisé a Amanda y guardamos todo lo más rápido posible. Caminamos por la entrada. Normalmente siempre me despedía con la mano, pero ese día no pude. Vi a Carly parada ahí, inmóvil, mirándonos. Sus ojos estaban fríos, vacíos. No dijimos nada, solo seguimos caminando. Cuando estuvimos fuera de su vista, empezamos a correr. Corrimos sin parar hasta mi casa. Yo miraba hacia atrás cada pocos segundos, convencida de que alguien nos seguía. Apenas llegamos, llamamos a la policía. Conté todo entre sollozos, sin poder respirar bien. Horas después supimos la verdad. Cuando los oficiales llegaron, la casa estaba vacía. Nadie vivía ahí desde hacía más de un año. Carly no era la dueña, era una ocupante ilegal. También encontraron el cuerpo de David, enterrado bajo las hierbas. Llevaba 8 días ahí. No lo habíamos olido porque el té de hierbas había sido colocado a propósito para ocultar el olor. Amanda y yo nos mudamos de esa zona poco después. Aunque ha pasado tiempo, todavía hay noches en las que siento que Carly sigue ahí afuera, observando, esperando. Y sé que nunca voy a olvidar lo que encontramos bajo aquel montón de maleza.